¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Televisa, reconocida históricamente como uno de los principales emporios de televisión en México, hace unos días anunció el cierre de su filial en Guerrero, tras 45 años de transmisiones ininterrumpidas. Durante décadas, esta empresa gozó de gran popularidad entre los mexicanos, gracias a las historias que proyectó y a los emblemáticos programas que se convirtieron en referentes de la cultura popular. Sin embargo, en los últimos años se han enfrentado una serie de controversias, principalmente por la disminución de los índices de audiencia y la dificultad para poder encontrar una estrategia que logre reconectar al 100% con las nuevas generaciones. Este caso del cese de las operaciones de Televisa Guerrero ocurrió a mediados de enero del año 2025 y fue el 20 de enero cuando varios conductores y colaboradores confirmaron públicamente que la señal dejaría de transmitirse de manera local. Entre los testimonios más emotivos estuvo el de la presentadora Ana Belén, quien a través de sus redes sociales envió un mensaje de solidaridad a sus compañeros, calificándolos como su segunda familia y deseándoles éxito en sus próximos proyectos. Este suceso marca un antes y un después, dado que esta filial estuvo activa en la zona de La Quebrada por más de 4 décadas. Uno de los espacios más afectados por este cierre fue el noticiero N+, transmitido por el canal 9.1. cuyas transmisiones concluyeron el 13 de enero del 2025. Dicho informativo incluía una edición matutina de Salvador Vázquez y Valeria Torres, así como otra vespertina encabezada por Martín Castillo. Durante años, este bloque informativo fue referente de la región, ofreciendo noticias de Guerrero y cobertura de eventos relevantes para la comunidad local. El cierre formal de las transmisiones de Televisa Guerrero está programado para el 28 de febrero del año 2025, fecha a partir de la cual esta filial se va a convertir en repetidora de la señal nacional de Televisa. Mientras tanto, el programa matutino Buenos Días Acapulco seguirá en la pantalla hasta la primera semana de marzo. Esto con el objetivo de poder cumplir algunos compromisos comerciales establecidos con anterioridad. Además, se anunció que 12 trabajadores serían liquidados conforme a la ley y que ya se inició el desmantelamiento de la infraestructura física. Este acontecimiento no se limita solo al estado de Guerrero. Desde hace algunos meses, Televisa ha implementado una reestructuración derivada a la fusión con Univisión, afectando a diversas filiales en regiones como Chihuahua, Durango, Coahuila, Morelos, Chiapas e incluso el Estado de México. De acuerdo con información interna, la intención es concentrar los recursos en las plataformas digitales y otros formatos que respondan mejor con las tendencias actuales de consumo. Por otra parte, también se han generado algunos rumores acerca de la inminente salida de Televisa Sonora, donde recientemente se despidió a más de una decena de empleados. Algunos usuarios en redes sociales señalan la baja audiencia y la crisis económica regional como algunos de los factores que podrían llevar al cierre definitivo de esta estación. En el caso de Televisa Acapulco, la situación financiera se vio agravada por el paso del huracán John en el año 2024, el cual impactó el turismo internacional y por ende, la economía local. Para muchos analistas, estos factores representan el contexto en el que Televisa busca redirigir sus inversiones, privilegiando la producción y distribución de contenidos que pueden llegar a audiencias mucho más amplias en un entorno cada vez más digitalizado. Finalmente, de esta manera, la empresa intentará adaptarse a los retos que plantea la industria televisiva en constante transformación, incluso si ello implica el cierre de algunas filiales, con una larga historia en la televisión mexicana. Pero este
no ha sido el único caso en el que se involucró esta marca. En el año 2024, Televisa ha enfrentado un gran desafío con una serie de cierres de televisoras regionales y despidos masivos, resultando en la fusión con Univisión y la reestructuración de su operación en México. Todo comenzó desde enero de este año, cuando la televisora anunció el cierre de 6 filiales locales, afectando a 350 empleados de algunos estados como el Estado de México, Durango, Morelos, Zacatecas, Chihuahua y Coahuila. La decisión sorprendió a muchos empleados, quienes no recibieron aviso previo sobre el cierre. Estos cierres son parte de una estrategia de consolidación para buscar reducir costos operativos, priorizando centros de operaciones estratégicos en algunas ciudades mucho más grandes. A pesar de los despidos, Televisa afirmó que su objetivo era ampliar el alcance nacional a través de 5 centros principales, los cuales cubrirían mercados mucho más amplios, con reporteros distribuidos en todo el país. En algunos estados como Morelos y Chihuahua, los cierres han sido particularmente impactantes, con empleados locales expresando su descontento y tristeza en redes sociales al finalizar sus contratos después de décadas de operación. En Morelos, por ejemplo, Televisa cerró su filial después de 30 años, dejando a 33 empleados sin trabajo. Finalmente, y como dato complementario, Easy y Sky, divisiones importantes de Televisa, también han enfrentado una reducción de personal debido a la creciente competencia y disminución en el número de suscriptores. En conjunto, estos cambios son algunos esfuerzos de la empresa para poder adaptarse en un entorno mediático cada vez más competitivo y desafiante del sector. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los cierres de las televisoras y despidos de estos empleados? Te voy a estar leyendo en los comentarios. En septiembre del año 2024, Grupo Televisa se enfrentó a uno de los momentos más difíciles de la historia reciente, tras el anuncio de su implicación en el escándalo internacional conocido como FIFAgate. Este caso sacudió a numerosas organizaciones y ejecutivos a nivel global. Todo apunta a que la empresa mexicana habría participado en un esquema de sobornos para poder asegurar los derechos de transmisión de los mundiales de la FIFA. Según la investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Televisa habría pagado aproximadamente $15 millones en sobornos para poder obtener los derechos exclusivos de transmisión de las Copas del Mundo del año 2018, 2022, 2026 y 2030. Esta noticia provocó una caída abrupta en el valor de las acciones de Televisa, las cuales se desplomaron un 5% en la Bolsa Mexicana de Valores y más de un 10% en la Bolsa de Nueva York. Esta caída refleja no solo la preocupación de los inversionistas, sino también la incertidumbre que rodea el futuro financiero de la compañía. El desplome de las acciones de Televisa fue el peor registrado en el mercado bursátil de la jornada, dejando a la empresa en una situación crítica. El escándalo FIFAgate ha involucrado a múltiples empresas de medios y altos ejecutivos de la FIFA, quienes han sido acusados de recibir sobornos a cambio de otorgar derechos de transmisión de los eventos más importantes del fútbol mundial. La participación de Televisa en este esquema ha puesto en riesgo su reputación y estabilidad financiera. Hay que recordar que en el año 2023, la compañía ya había resuelto una demanda relacionada con este caso, pagando $95 millones para poder cerrar una demanda colectiva. Pero las nuevas investigaciones podrían resultar en sanciones mucho más severas, además de las sanciones financieras, que podrían alcanzar más de $2.200 millones. La compañía enfrenta el riesgo de perder la confianza de los inversores, lo que podría tener un impacto duradero en sus operaciones futuras. Televisa, por su parte, emitió un comunicado en el que reconoce el posible impacto material de la investigación y asegura estar cooperando plenamente con las autoridades, aunque es incierto el desenlace de este caso. Finalmente,
La FIFA, por su parte, no ha emitido un comunicado específico sobre la implicación de Televisa en el escándalo de los sobornos conocidos como FIFAgate. Sin embargo, debido a diferentes investigaciones mucho más amplias sobre la corrupción dentro de la FIFA, se demostró que varios funcionarios del organismo aceptaron sobornos a cambio de otorgar derechos de transmisión a empresas de medios de comunicación, incluidos Televisa. ¿Y tú, qué opinas del desplome de esta empresa? El primer caso se dio a conocer hace un par de años, a través de diferentes medios de comunicación. A mediados del año 2018, se dio a conocer información sobre la desaparición de las exclusividades de varios actores pertenecientes al Canal de las Estrellas, esto por la salud financiera de Televisa. Todo se dio a conocer en agosto del año 2016, cuando diferentes actores, conductores y productores privilegiados del Canal de las Estrellas y algunos otros proyectos de Televisa ahora solo gozarían de sueldos si estaban trabajando, dejando de lado las exclusividades. Como es bien sabido, durante un largo tiempo Televisa llegó a otorgar grandes cantidades de dinero a las estrellas principales de sus programas, además de muchos otros beneficios, como la intención de no participar en proyectos de la competencia y mantener la exclusividad con la empresa. Sin embargo, desde hace algunos años, la época de oro de Televisa parece que terminó. Esto tras la popularización de las plataformas de streaming, mismas que han dado fuerte competencia en la creación de contenidos y que obligaron a la televisora a replantear su estrategia para poder enfrentar una inminente crisis financiera. Por ello, grandes celebridades de Televisa, en especial del Canal de las Estrellas, dejaron de recibir los beneficios de las exclusividades. Esto debido a una austeridad que no había ocurrido en la familia Azcárraga desde hace algunos años. Tras el recorte del personal al que recurrió Televisa, donde varios reporteros del Canal de las Estrellas perdieron sus puestos, la mayoría de los detalles de estos despidos hicieron mucho ruido en su momento. Desde entonces, la empresa decidió dejar de gastar en personal que cobraba salario, aun cuando no estuviera en algún proyecto, es decir, oficialmente se habían terminado las exclusividades. Esta medida afectó muchas estrellas que en su momento consideraron a Televisa como su casa, quienes expresaron su inconformidad con la nueva estrategia de la empresa. El último caso de este tipo fue el de Adrián Uribe, quien en junio del año 2021, después de tener una exclusividad por más de 20 años, reveló que ya no contaba con dicho contrato, por lo que mencionó que ahora era libre de trabajar en cualquier empresa que decidiera colaborar. ¿Y tú? Déjame saber aquí abajo en los comentarios, ¿qué opinas de la desaparición de las exclusividades? El segundo y último caso que te voy a presentar el día de hoy es una recopilación de 3 videos captados en grabaciones de programas del Canal de las Estrellas. El primer video que te voy a mostrar pertenece al programa La Rosa de Guadalupe del año 2018, en donde en un episodio llamado Una buena lección, se puede apreciar cómo en un cambio de escena se encuentran 2 personajes comiendo, pero al fondo aparece una sombra en la esquina, para momentos después también ver cómo un trapo se cae de la cocina sin que nadie lo tire. A continuación, te dejo un pequeño fragmento para que saques tus propias conclusiones. El siguiente fragmento ha sido considerado como un error, aunque otros también mencionan que podría tratarse de un fantasma. El programa en cuestión es La Familia Peluche, que mientras el Canal de las Estrellas transmitía el episodio 21, llamado Quinceañera, podemos ver a las 3 mujeres protagonistas de este programa, Federica, Excelsa y Vivi. Ellas se encuentran hablando sobre una fiesta, cuando de repente en una escena se puede ver al fondo cómo 2 siluetas se mueven por la cocina. A continuación, te dejo un pequeño fragmento para que saques tus propias conclusiones. Hasta el día de hoy no se sabe si se trató de un trabajador o de algún fantasma. Por último, te voy a mostrar otro capítulo de un programa del Chavo del Ocho, transmitido por el Canal de las Estrellas en el año 1976. Este capítulo era el 133, llamado Examen de Recuperación. En él,
se puede observar en una escena como el profesor Girafales le pregunta a Kiko sobre la explicación de su dibujo. Sin embargo, cuando se enfoca al protagonista, detrás de la ventana se puede ver cómo pasa algo negro. Algunos explican que podría tratarse de una persona gateando, pero la verdad es que hasta el día de hoy no hay una explicación oficial. Aquí te dejo un pequeño fragmento para que saques tus propias conclusiones. La pintura surrealista, ¿usted sabe qué es surrealista? En septiembre del año 2017 surgió una polémica que involucró la veracidad de la información por parte de Televisa, argumentando que se aprovechaba de la crisis de México. El pasado 19 de septiembre del año 2017 se presentó un temblor que afectó múltiples estados del país. No obstante, una de las zonas más afectadas fue la Ciudad de México, en donde se informó que diferentes edificios fueron afectados, como el Colegio Enrique Rebsamen, que fue uno de ellos. La reportera Daniel de Iturbide fue la encargada de realizar una transmisión de los hechos en vivo desde el colegio para Televisa. Fue ella quien decidió dar a conocer el caso de Frida Sofía. En la transmisión, Daniel explicó que la niña se encontraba entre los escombros de la estructura junto con otros 6 niños. Posteriormente, el 21 de septiembre del año mencionado, se dio a conocer en redes sociales que Frida Sofía era una noticia falsa y que tenía como fin el levantar el rating de la empresa. De acuerdo a los reportes, Daniel recibe información por parte de la Marina, específicamente del almirante José Luis Vergara, quien aseguró la existencia de la niña. Sin embargo, la persona que dio a conocer la farsa tras la niña fue el subsecretario de la Marina, Ángel Enrique Sarmiento Beltrán, quien notificó que no había ningún reporte con el nombre de Frida Sofía. Tras el descubrimiento, se viralizó la información inmediatamente, causando revuelo en redes sociales en contra de Televisa. Ante esto, la reportera Daniel de Iturbide transmitió un comunicado en el que explicó la situación mientras estaba en el colegio Rebsamen. Además, agregó que todos los datos que comunicaba ante la cámara venían de altos mandos como la Marina o el Ejército. Además, comentó que en ningún momento fue su intención ofender al público y que ella solo intentaba ayudar. Aquí te dejo un pequeño fragmento del comunicado de Daniel de Iturbide. Pero minutos después me enteré de una buena noticia, que había una niña y que estaba con vida. Y fue ahí cuando decidí transmitírselos y reportarlo. E intenté hacerlo con la mayor responsabilidad posible, aunque también hubo momentos en los que no pude contener transmitirles mis emociones, porque había muchísimas emociones, había muchísima ilusión, había muchísima esperanza. No me podía ni siquiera imaginar el momento en el que viéramos salir de los escombros la camilla con la niña. Después sucedió lo que sucedió, y mi sorpresa y mi impotencia, no solo por lo que significaba para mi labor periodística, fue gigante, sino también mi desilusión y mi frustración. No tengo palabras para describírselas. ¿Por qué? Porque yo también siento, porque siento como humano, porque siento como mujer y lamento profundamente lo que ocurrió. Déjenme platicarles antes que cuando uno está cubriendo una zona de desastre, se tiene que atener en muchas ocasiones a lo que las autoridades al mando dicen. Y aún con eso, en la mayoría de las ocasiones, cuando las autoridades me decían algo, yo bajaba a que las personas y los rescatistas me lo dijeran, o subía a que las autoridades me dijeran lo que las personas y los rescatistas les habían dicho. En una zona así hay que tener mucho cuidado y mucha precaución hasta dónde llega uno, y no se puede pasar los límites que se le permiten, no solo porque pone uno en riesgo la vida, sino porque obstaculiza las labores de rescate. ¿Qué más hubiera querido yo que entrar a los rescates y entrar a los escombros y ver lo que los rescatistas nos decían? Pero evidentemente eso no se podía. En fin, lo que importa es que aquí en este colegio todavía hay una persona enterrada en los escombros y puede tener vida aún. Y no importa si es una mujer o un hombre o un niño o una niña o una joven o un joven. Lo que importa es que la saquen y que la saquen con vida. Y hasta que eso no ocurra, yo no me voy a mover de aquí. Por mi responsabilidad periodística, sí, pero porque no quiero salirme de aquí.
porque quiero ver cuando esto ocurra, porque quiero sentir lo que voy a sentir cuando esto ocurra. Sé que hay mucha gente que está muy enojada, muy molesta, muy desilusionada por lo que ocurrió. Finalmente, el almirante José Luis Vergara confesó haber mentido sobre el caso de Sofía y se disculpó por lo sucedido. Por último, Televisa dio un comunicado en el que explicó que toda la información transmitida era verificada por altos mandos que estaban ayudando a la causa, por lo que exigió un informe claro a la Secretaría de Marina sobre por qué cambió la versión de los hechos. Si quieres ver el comunicado original de Daníes de Iturbide o las fuentes originales de este caso, te dejo los enlaces directos en la descripción. El tercer caso se dio a conocer hace 5 meses mediante una noticia. Desde principios del año 2017 surgieron rumores acerca de la situación financiera de Televisa, advirtiendo sobre una posible quiebra. En febrero del año 2017, a base de varios testimonios de los trabajadores de la empresa, se comenzó a especular sobre una posible bancarrota en Televisa debido a que las plataformas digitales comenzaron a tener éxito en el mercado, situación que orilló a la empresa a reajustar gastos. Todo comenzó cuando surgió el concepto de exclusividad, el cual consistía en que mensualmente Televisa pagaba una cierta cantidad de dinero a los trabajadores, aun si estos no se encontraban trabajando en un proyecto. Esto con el fin de que cuando la empresa los necesitara, tenían que elaborar obligatoriamente. En este contrato, se les prohibía trabajar en algún otro proyecto fuera de la empresa. Según algunas fuentes cercanas al presidente de Televisa, confirmaron que la empresa se encontraba retirando contratos de exclusividad con la excusa de que ya no podían gastar millones de pesos por no trabajar, además de hacer cambios de horario, eliminación de programas y modificación de interiores. De acuerdo a algunos rumores que surgieron en la red, se comentó sobre una posible quiebra inminente de Televisa en aproximadamente 5 años. En entrevistas extraoficiales se dieron a conocer los sueldos estimados de los actores estrella de la empresa, como Fernando Colunga, quien llegó a ganar hasta 1.800.000 pesos mensuales, o el caso de David Cepeda, quien ganaba un estimado de 900.000 pesos al mes. Estos dos actores mantuvieron su exclusividad. Sin embargo, desde febrero del año 2017, otros trabajadores y colaboradores confesaron que eran llamados a las oficinas para quitar la exclusividad de sus contratos. Debido al corte de presupuesto, se comentaba que los empleados de otras televisoras llegaban a cobrar hasta 500 pesos por aparecer en programas de Televisa. Finalmente, en entrevistas realizadas al actual presidente de la empresa, Emilio Azcara Gallán, se le preguntó sobre la crisis y el presupuesto de su compañía, respuesta que fue evadida en más de una ocasión. Por último, Sara Corrales, de origen colombiano, dio a conocer en junio del año 2017 que Televisa le ofreció un contrato nuevo, noticia que descartó la quiebra de Televisa, dando a entender que solo renovó contratos con quien consideraba conveniente. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Cuídense mucho. Te hablo Irving Bravo y aquí te dejo los videos anteriores.